Bien, listo, listo. Probando uno, uno, dos. Bien. Iniciamos. Buenas tardes, chicos. Iniciamos esta sesión, esta videoconferencia de la asignatura de Matemáticas uno de la Universidad Santander. Y bien, pues el día de hoy vamos a comentar y vamos a tratar algunos temas importantes y relevantes en referencia a la guía y a la temática que ustedes pues en concreto deben de identificar. Y bueno, pues la selección de temas, la selección de estas temáticas pues fueron pensadas en que pues podría causar un poco de complejidad, por así decirlo, y son las que también estas temáticas que vamos a ver las que más aplicaciones tienen en su desarrollo profesional, en las que, bueno, pues más encontrarían ustedes una utilidad como tal. Y vamos a identificar la presentación que traigo para ustedes, que esta presentación que elaboré. Permítanme. Aquí están. Bien, vamos a compartir. Bien, ahí se alcanza ya a observar y bueno, pues estas temáticas, como les digo, que se seleccionaron o seleccioné de una manera pues cuidadosa y selectiva, sobre todo pues pensando en esa utilidad de que pues quizás para ustedes representó alguna cuestión de confusión, alguna cuestión de problemático o que tiene más desarrollo, más aplicación en el área, pues obviamente, de las matemáticas y que pues posteriormente ustedes en otros cursos podrían retomar y observar. Bien, pues entonces son cuatro temas fundamentales, cuatro temas principales, lo que son las ecuaciones. Este tipo de ecuaciones, bueno, pues ecuaciones lineales, cuadráticas y la forma de resolución de estas temáticas o de estas ecuaciones, pues son las que vienen ahí en su guía. También, pues, en referencia a lo que viene siendo geometría y geometría analítica, pues la ley de senos, el teorema de Pitágoras, y ya, pues, en referencia también a la geometría analítica, pues, algo de la ecuación de la circunferencia. Y por último, pues, operaciones con funciones. Y bueno, pues, algunos conceptos básicos en referencia a las funciones. Bien, pues entonces iniciamos el tema de ecuaciones. Y bueno, pues, los sistemas de ecuaciones están conformados, pues, pueden ser por dos o más sistemas de ecuaciones. Y en el caso de que fuesen más, pues estos se tratan o se resuelven mediante otro tipo de métodos. Por ejemplo, puede ser a través de matrices, el método de Kramer, y bueno, pues algún otro método, por ejemplo, también se encuentra el método de Gauss-Jordan para resolver sistemas de ecuaciones todavía más complejos, más robustos, que bueno, pues ustedes retomarán y pues en algún momento observarán. Bien, entonces, los sistemas de ecuaciones, vamos a ver algunos métodos de solución. Vamos a ver los más comunes, que en este caso, bueno, pues es el método de sustitución, el método de igualación, el método gráfico y por ahí otro más, que sería el método de reducción como tal. Bueno, pues fundamentalmente vamos a iniciar con esto. Vamos a ver que bueno, pues el método de sustitución en qué consiste en aislar una sola de las ecuaciones y obviamente pues de las dos incógnitas para sustituirla en la otra ecuación y posteriormente pues ya ir solucionando estos eh, incógnitas. Por ejemplo, en el caso de que llegásemos a elegir, en el caso de la ecuación número 2, ahí tienen un ejemplo donde está ese sistema de ecuaciones conformado por dos incógnitas. Está la incógnita de X y la incógnita de Y, que la alcanzan a observar aquí. Y en este igual, se recomienda siempre utilizar el sistema de ecuaciones con el menor número o la menor cantidad de números, ¿verdad? Y bueno, pues esa serie de pasos, pues es posteriormente aislar esa incógnita, despejarla, encontrar el valor de X o encontrar el valor de Y, sustituirla en otra ecuación y
Para la comprobación, pues se recomienda ya posteriormente con los dos valores de X y de Y, sustituirlos en ambas ecuaciones y nos debe de dar la igualdad. Bien, el siguiente método pues es el método de reducción. Ese método de reducción consiste en sumar o restar las ecuaciones del sistema para eliminar una de las incógnitas. También se conoce en algunos libros de texto o en algunos textos como método de eliminación. Y este método es aconsejable cuando una misma incógnita tiene en ambas ecuaciones el mismo coeficiente. Y restamos a las ecuaciones, ¿verdad? O los coeficientes son iguales, pero con signo opuesto, y sumamos las ecuaciones para que al momento de realizar, pues, esa eliminación o esa, por ejemplo, aquí encontramos, ¿verdad? Menos y más y, bueno, pues automáticamente el método, pues, elimina la y encontraríamos ya directamente el valor de x, ¿correcto? Bien, posteriormente el método de igualación, que este método pues consiste en aislar una incógnita en las dos ecuaciones para igualarlas. Este método es aconsejable cuando una misma incógnita es fácil de aislar en ambas ecuaciones. Es decir, es fácil encontrar o fácil de aislar dichas ecuaciones. Y por último, este no se encuentra en la bibliografía, no se encuentra en su guía, pero bueno, pues opté por darles ese pequeño plus que no es pase desapercibido, ese tema del método de solución denominado método gráfico, pues que este método consiste, ¿verdad? En representar las gráficas asociadas a las ecuaciones del sistema para reducir una solución. La solución del sistema es el punto de intersección entre las gráficas. La razón de ello es que las coordenadas de dicho punto cumplen ambas ecuaciones y por lo tanto es la solución puntual del sistema. Recuerden que, bueno, pues en el caso de si estamos hablando de un sistema de ecuaciones, pues obviamente es la relación que existe entre las ordenadas y las abscisas y esto pues nos va a permitir encontrar el valor de dicha incógnita. Bien, como vamos a trabajar en un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, x y también, bueno, pues el valor de y, la gráfica de cada ecuación es una recta, lo que obviamente pues nos da como consecuencia la intersección de las gráficas en un único punto, lo que mencionábamos en referencia a las ordenadas y las abscisas, y la solución pues x es igual a y y será en este caso pues igual a b. Y bueno, pues dice también terminaríamos en un sistema de dos ecuaciones o desigualdades y este caso de solución del sistema es la intersección de dos regiones pues en el plano, ¿no? Y bueno, pues la idea de esto es a través de la tabulación ir encontrando los valores que en este caso pues se refieren a ese sistema de ecuaciones y es la manera en la que el método gráfico también es muy útil para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Bien, entonces esto en referencia a las ecuaciones lineales. Ahora vamos a entrar un poco ya a lo que viene siendo el área de geometría y geometría analítica. Y bueno, pues esta ley de senos y el teorema de Pitágoras, bueno, pues son algunas de las aplicaciones que yo seleccioné y que encontré pues todavía más aplicable y también con una mayor cantidad de desarrollo. Por lo tanto, bueno, pues vamos a identificar que la ley de senos es la que dice que existe una relación entre los lados y ángulos de los triángulos no rectángulos, es decir, los que son oblicuos, como los que tienen ustedes en esta pequeña imagen, y simplemente establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto a este lado es igual para todos los lados y ángulos en un triángulo dado. Y bueno, pues aquí tienen en este caso en la relación de delta, esta triangulito que alcanzan a ver ustedes, delta ABC, es en un triángulo oblicuo con lados A, B y C. Por lo tanto, será equivalente a sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y es igual a C sobre el seno de C. Y prácticamente, bueno, pues lo que se refiere es, en este caso, básicamente a la relación que existe en estos ángulos
del triángulo. Bien, vamos a ver ahí un ejemplo. Dice, dado dos ángulos y un lado no incluido, pues está dado la delta ABC con A es igual a 30 grados, B es igual a 20 grados y el que se desconoce en este caso, bueno, pues es el ángulo de A, porque, bueno, pues menciona que es igual a 45 metros. Encuentre el lado del ángulo o tú encuentre el ángulo y los lados faltantes. Entonces, el tercer ángulo del triángulo es C, en este caso, es el que es el faltante. Bien, perdón, alcancé a ver que era C aquí. Es, este es A, 30, y el que se desconoce en este caso es C. Por lo tanto, el tercer ángulo del triángulo es menos 180, porque recuerden que la ley o la regla dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo pues es equivalente a 180 grados, menos A menos B es igual a 180, menos 30 grados, que en este caso pues es el ángulo de, representa el ángulo de A, B es igual a 20, por lo tanto pues el ángulo faltante es igual a 130, por lo tanto se colocan o se acomodan el valor, en este caso de los ángulos y la cantidad de valores encontrados y pues posteriormente se hace el despeje donde B es igual a 45 por el seno de 20 sobre el seno de 30 es igual a este símbolo que tienen ustedes aquí abajo es aproximado o el símbolo de aproximación, es decir, un valor aproximado a 30.78 metros y en este caso C es igual a 45 que multiplica el seno de 130 sobre el seno de 30 es una aproximación o un valor aproximado de 68.94 metros. Bien, y entonces pues esta es prácticamente el ejemplo número 1. Vamos con el caso 2. Dado en este caso dos ángulos y un lado incluido, pues tenemos A es igual a 42 grados, B es igual a 75 grados y C en este caso pues es igual a 22 metros. Por lo tanto, pues se desconoce también el ángulo C. Por lo tanto, se utiliza el mismo algoritmo para encontrar la solución, donde pues la suma de los ángulos internos de un triángulo, 180, por lo tanto, menos A menos B es igual a 180 menos 42 menos 75, pues es igual a 63 grados. Se aplica la ley de senos, donde A sobre el seno de 40 es igual a B sobre el seno de 75 y ese es igual a 22 sobre B sobre el seno de 63 y posteriormente para las propiedades de las proporciones, despejando para A, tenemos que 22 que multiplica el seno de 42 sobre el seno de 63, un valor aproximado equivale a 16.52 centímetros y en el caso de B es igual a 22 que multiplica al seno de 75 sobre el seno de 63 y el valor aproximado es equivalente a 23.85 centímetros. Y bien, pues esto en referencia a la utilidad, ¿verdad? Que podríamos encontrar, pues es cuando se desconocen los valores de los ángulos y esto pues es muy utilizable, por ejemplo, en arquitectura, en la construcción, es muy utilizable también para encontrar algunos ángulos faltantes en ciertos espacios donde pues prácticamente en cualquier lugar encontramos la geométrica. Bien, otro tema relacionado con esto, pues es el teorema de Pitágoras, también que tiene muchísima aplicación y mucho uso. Dice, dado un triángulo rectángulo de catetos A y B e hipotenusa H, y la hipotenusa, bueno, pues es el lado del opuesto al ángulo recto, entonces la fórmula será equivalente a h cuadrada, que es la hipotenusa, es igual a el cuadrado de sus lados o la sumatoria del cuadrado de sus lados. Y bueno, pues Pitágoras alguna vez en su momento pues hizo ese despeje y encontró que h es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Para a es igual a la raíz cuadrada de h cuadrada menos b cuadrada. Y para encontrar b, que en este caso viene siendo este lado, es igual a la raíz cuadrada de h cuadrada menos el lado a al cuadrado. Y recordamos que el triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto. Este viene siendo el ángulo recto con el que tiene exactamente un ángulo de 90 grados o pi
medios en el valor de radianes. Y bueno, pues muchas de las aplicaciones de esto, pues es encontrar, por ejemplo, la altura de un edificio, encontrar, por ejemplo, también la distancia, ¿verdad? De el lado B, en el caso de que se tenga estos dos lados, y así sucesivamente en cualquier espacio geométrico. Bien, ese es en cuanto a las aplicaciones, pues de lo que viene siendo la ley de senos y en cuestión a la aplicación ya prácticamente real, que en este caso pues es el teorema de Pitágoras. Y ya enfocándonos un poco más a la ecuación de la circunferencia, ya lo que viene siendo en la geometría analítica, pues sí vamos a encontrar un poquito más de complejidad en algunos términos y en algunas simbologías. Y bueno, pues primero, ¿qué es una circunferencia? Bueno, pues una circunferencia se define, ¿verdad?, como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan del punto fijo de A y B, que llamamos en este caso centro específicamente de un círculo o de esta circunferencia. Y bueno, pues esto tiene esa ecuación de la circunferencia, donde aquí vemos, ¿verdad?, que esta es la definición prácticamente, bueno, este es el radio y la distancia que separa, ¿verdad?, desde el centro hacia alguna parte de la circunferencia. Por lo tanto, el punto P, en este caso, que es el que vemos aquí en la parte superior, satisface a la distancia es igual a C, P, y esto es equivalente a el radio. Donde la distancia R, o denominada radio, así tenemos la siguiente, es igual a la raíz cuadrada, en este caso, de ambos valores a la distancia, ¿verdad?, de x menos a, y menos b, y esto al cuadrado. Y si ustedes se fijan, pues es muy parecido al algoritmo de solución del teorema de Pitágoras. Elevando al cuadrado de la ecuación anterior, obtenemos que x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de el radio, o en este caso la distancia. Y bueno, la ecuación, esta ecuación se conoce como la ecuación ordinaria de la circunferencia. Para obtener la ecuación general debemos desarrollar pues cada binomio al cuadrado, y pues obviamente nos va a dar como resultado pues esa ecuación general que viene siendo por aquí, esta que tenemos aquí, x cuadrada más y cuadrada más ax más by más c es igual a 0, ¿verdad? Y entonces prácticamente pues esta viene siendo la ecuación general de lo que viene siendo la ecuación de la circunferencia. Y bien, por último, vamos a ver algunas operaciones con funciones. Y bueno, pues entiéndase que una función pues respeta prácticamente la relación que existe en alguna ecuación. Y bueno, básicamente la función es una correspondencia entre dos conjuntos, y esos dos conjuntos pues no es otra cosa más que el dominio y el dominio, perdón, el dominio y el rango de la función. Y además de elevar las funciones, puedes hacer operaciones, obviamente, con estas funciones, que pues fundamentalmente esas operaciones son en referencia a las operaciones aritméticas básicas. Y bueno, pues algunas operaciones aritméticas pues sencillas, digamos que trabajas con las siguientes dos funciones. Ahí tenemos la función de x y la función g de x. La primera, en este caso, vale 9x menos 5, y la segunda, que en este caso es g de x, vale 4x más 1. La suma de las dos funciones pueden escribirse como f de x más g de x, o también f más g de x, y prácticamente es lo mismo. Observa lo que sucede cuando se suman estas dos funciones. Entonces tenemos f de x es igual a 9x menos 5 y g de x es igual a 4x más 1. Por lo tanto, la sumatoria sería 9x menos 5 más 4x más 1. Por lo tanto, eliminamos los paréntesis y nos queda 9x más 4x menos 5 más 1, y tenemos que es equivalente a 13x menos 4. Entonces, la sumatoria en este caso de f de x más g de x es el resultado de equivalente a 13x menos 4, siempre y cuando pues los valores de f de x y g de x sean los que tenemos aquí. Bien, y existe también pues una tabla de operaciones con funciones, que esto prácticamente es la manera en la que se representan
todas las operaciones aritméticas que tú puedes encontrar en referencia a las operaciones con funciones. La suma, la resta, la multiplicación y la división también se aplican. Por lo tanto, en la siguiente tabla que alcanzan ustedes a observar ahí, pues muestra la notación usada para cada tipo de operaciones aritméticas. En el caso de la suma, f de x más g de x será equivalente a f más g de x. La resta, f de x menos g de x, es equivalente a f menos g de x. La multiplicación, igual, y en este caso, pues la división, obviamente, representa un cociente de f entre g de x, o en este caso, en referencia a la función. Y bien, por último, vamos a ver un ejemplo, que este ejemplo, pues, viene un poco más sencillo en referencia a lo que se puede utilizar y, bueno, va aumentando un poco de complejidad porque depende mucho la operación aritmética y la cantidad de cuestiones que tú tienes que realizar en referencia a las operaciones. En este caso, bueno, pues es una suma. Prácticamente lo único que tienes que hacer es eliminar paréntesis. En el caso de la multiplicación y la división, pues es otro tipo de operaciones que también requiere, bueno, pues en este caso, utilizar algunas habilidades y competencias del álgebra. Y bueno, pues este tema no lo retomé porque, bueno, pues viene en los primeros módulos y pues es bastante sencillo. Sin embargo, recuerden que pues el álgebra es el lenguaje de las matemáticas, lo deben de dominar, lo deben de utilizar las reglas, en este caso, pues obviamente de factorización, unión de términos semejantes y prácticamente todo lo relacionado con productos notables, ustedes deben de manejarlo de manera ágil. Entonces, en el caso de este ejemplo, tenemos que la función de x vale 5x más 6 y en el caso de la función g de x es igual a 3x cuadrada menos 4x más 8. Por lo tanto, la primera es una ecuación lineal y la segunda, pues es una ecuación cuadrática. Vamos a encontrar, por lo tanto, la sumatoria de f más g de x. Y esto representa f más g de x sería a la sumatoria de ambas, es decir, el valor de la función de x y el valor de la función de g de x. Por lo tanto, se sustituyen ambos valores, lo que refiere a la función de f de x y a g de x es equivalente a 5x más 6 más 3x cuadrada menos 4x más 8. Por lo tanto, eliminamos los paréntesis, solamente hacemos la multiplicación. En este caso, pues como es un símbolo o un signo, en este caso positivo, pues dice que se va a reemplazar, en este caso, pues prácticamente con los valores de las ecuaciones, se eliminan los paréntesis, ¿verdad? Solamente multiplicando el signo más por más me da más, y en este caso, pues todo lo que está dentro del paréntesis queda igual. Posteriormente se acomodan por orden de jerarquía, obsérvenlo. Primero están las x cuadradas y posteriormente las x lineales y los términos independientes o los términos que no tienen prácticamente una incógnita. Y por lo tanto, bueno, pues aquí ya me permite reunir términos semejantes haciendo el acomodo por orden, en este caso, pues de los exponentes. También recuerden que las leyes de los exponentes ustedes los retoman en su guía, en su prácticamente su compendio, ¿verdad? Ahí también toman, de hecho es uno de los productos que ustedes realizan, el utilizar, en este caso, las leyes de los exponentes, y bueno, pues indica una mayor jerarquía, que en este caso se ordenan de manera ascendente, descendente, es decir, del mayor al menor, del 2, 1 y el que no tiene término, en este caso de la variable o una incógnita, por lo tanto, pues tenemos 3x cuadrada más 5x menos 4 más 6 más 8. Entonces, estos son términos prácticamente semejantes porque tienen la misma incógnita, por lo tanto, 5 positivo menos 4, pues me queda x positivo y hago la sumatoria de 6 más 8 y en este caso pues es 14. Por lo tanto, voy a determinar que la función o para colocar la respuesta de manera correcta, aquí tenemos que es equivalente a la función o la sumatoria de f más g de x es igual a 3x cuadrada más x más 14. Y prácticamente, bueno, pues con eso terminamos el tema de funciones
y prácticamente pues la información que el día de hoy preparé para ustedes. Espero que esta información les dé más utilidad, que ustedes le encuentren una gran aplicación y les permita a ustedes comprender un poco más algunas de las temáticas que ustedes pues retoman en su guía, en su compendio, que pues este compendio de ejercicios, de información y los productos pues lo puedan realizar de una manera más fácil, de una manera más sencilla y esto les sirva como una breve explicación para estas temáticas y algunas aplicaciones reales. Entonces, no me resta más que despedirme y esperar que continúen ustedes desarrollando sus actividades y continúo al pendiente de su progreso en la plataforma. Nos vemos posteriormente en la virtualidad. Hasta pronto, jóvenes.